Los productos cárnicos hoy en día poseen un abanico de posibilidades en cuanto a métodos de conservación, pues van desde los más simples como es la refrigeración o la desecación hasta otros más complejos como son la radiación y el curado. Bajo el concepto conservación se consideran normalmente evitar la putrefacción de los productos alimenticios. El término conservación incluye un aspecto más amplio, como por ejemplo la inhibición o prevención de una alteración del sabor, aroma, textura, aspecto exterior, etc., que caracterizan la calidad del producto. Los tejidos tienen propiedades bacteriostáticas y bactericidas inmediatamente después de la muerte. Los tejidos pierden su autodefensa y por esta razón es necesario elegir y aplicar inmediatamente algún tipo de conservación de la carne, según las condiciones y el destino de la misma. En esta presentación hablaremos sobre los métodos de conservación físicos, ya que son métodos de conservación que se basan en la aplicación de diversas prácticas y metodologías para alargar el tiempo de vida de anaquel, casi siempre por alteraciones sus propiedades físicas como son por frío y por calor. El objetivo de la conservación es la de mantener un producto en perfectas condiciones higiénicas, conservando sus cualidades organolépticas durante el mayor tiempo posible, evitando el cambio de olor, color o sabor. Para ello se debe aplicar el método o sistema de conservación capaz de frenar el deterioro de los alimentos. Los métodos de conservación químico que se pueden encontrar son curado y ahumado, mientras que los métodos de conservación físicos son cocido, pasteurizado, escaldado, deshidratado, congelado y por método de refrigeración. A continuación se les detallará más acerca de los métodos de conservación físicos. Entonces, vamos a hablar de algunos métodos de conservación. Dado a que la carne es un alimento perecedero y por su alta humedad y cantidad de nutrientes, se debe conservar en óptimas condiciones de inocuidad y libre de bacterias. Entonces vamos a hablar de algunos métodos. El tradicional es el de refrigeración. Cuando vamos a la carnicería, vamos a encontrar nuestros cortes siempre en refrigeración. ¿Con qué fin? Para poder hacer un buen porcionado de estas mismas. Si tienes una carne en refrigeración, puede estar en un promedio de 3 y 6 semanas a una temperatura de 0 a 4 grados centígrados. Y mientras estamos en refrigeración se puede producir una desecación por evaporación de agua y por tanto una pérdida de peso. Método físico por congelación. Consiste en descender la temperatura de un alimento a menos 18 grados centígrados. La congelación lenta se conoce como el paso máximo de cristalización por más de 30 minutos y produce grandes cristales de hielo. La congelación rápida provoca cristales de hielo en el interior de las células y casi no afecta ningún daño a los tejidos. La ultracongelación son aquellos que sufren un enfriamiento bruscamente para alcanzar su rápida temperatura máxima. Congelación por contacto. Se coloca entre dos placas de acero un líquido refrigerante que se encuentre en una temperatura de menos 50 y 30 grados centígrados. Hoy en día se utilizan las cámaras de refrigeración o también conocido como los túneles de congelación, brindando alta eficiencia, una alta calidad de enfriamiento en los productos y alto rendimiento. La deshidratación. La deshidratación son aquellos alimentos frescos a los que se les ha extraído el agua mediante métodos artificiales o naturales, con el fin de disminuir el riesgo de contaminación y aumentar la vida útil. Este es el método de conservación más utilizado a través de la historia de la humanidad. Antiguamente se deshidrataban frutas, granos, vegetales, carnes y pescados. Se les sacaban al sol para tener alimentos en la época de escasez. A continuación veremos un método de deshidratación. No muy fina, pero tampoco muy gorda.
Bueno muchachos, hoy vamos a marinar nuestra carne y vamos a utilizar 2 cucharadas de humo líquido, 2 cucharadas de salsa de soya, 2 cucharadas de salsa inglesa, 2 cucharadas de azúcar morena, una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo y una cucharadita de pimentón rojo en polvo. A continuación vamos a agregar a nuestra carne que ya está cortada todos los ingredientes del marinado y la vamos a dejar marinar durante toda la noche. Bueno muchachos, y ahora simplemente vamos a colocarla en nuestro deshidratador de alimentos a 170 grados Fahrenheit por 4 horas. Depende de qué tan fino ustedes la hayan cortado. Por ejemplo, puede ser 6 horas, 5 horas. Yo les recomiendo que después de 4 horas la empiezan a revisar. Le vamos a colocar un poco de pimienta al gusto. Bueno muchachos, y ya nuestra carne de res seca está lista, súper. Escaldado. Es importante mencionar que el escaldado no siempre se emplea como un método de conservación. Generalmente se utiliza como una operación preliminar que se realiza antes de aplicar el proceso específico, pero debido a lo que consigue, actúa como un método de conservación. El proceso del escaldado consiste en una primera fase de calentamiento del producto a una temperatura que oscila entre 70 y 100 grados Celsius. A esta etapa le sigue otra que consiste en mantener el alimento durante un periodo de tiempo que varía entre 30 segundos y 2 o 3 minutos a la temperatura deseada. El último paso es realizar un enfriamiento rápido, de lo contrario se contribuye a la proliferación de microorganismos termófilos resistentes a la temperatura. No obstante, y pese a que es un tratamiento para mejorar la calidad final del producto, el escaldado no está exento de inconvenientes. Durante este proceso se destruyen las lipooxigenasas responsables del enranciamiento de lípidos. También se destruyen las polifenoloxidasas que provocan pardeamiento enzimático y clorofilasas, todas ellas reacciones indicadoras de una degradación de los alimentos. Existen diferentes métodos para tratar a los alimentos por el proceso de escaldado, como es el escaldado con agua caliente, escaldado con vapor y escaldado con químico. En estos procesos debe existir un control preciso del tiempo y la temperatura. La selección del método utilizado estará en función de la disponibilidad de agua o de la facilidad de producción de vapor del equipo disponible, así también como el producto. Entre las ventajas que adquirimos al aplicar el proceso de escaldado es que se reduce parcialmente la presencia de bacterias en los alimentos al ser limpiados, desecados o congelados. Inhibe la acción enzimática, ablanda los alimentos, evita la corrosión y prolonga la conservación de los alimentos. También ayuda a fijar y acentuar el color de los mismos al eliminar impurezas de la superficie, además de remover sabores y olores indeseables. Y como desventajas tenemos la reducción de los nutrientes de algunos alimentos y se ve reflejado en la disminución de su valor alimenticio. Dependiendo del tipo del escaldado, se requiere a menudo de un elevado volumen de agua. Se corre el riesgo de contaminación con microorganismos termófilos presentes en los tanques de escaldado y se puede producir pérdida de peso en los productos. Cocido y pasteurizado. El cocido es un tratamiento un poco más severo que el escaldado. La temperatura de cocción se fija en 75 grados centígrados. El tratamiento térmico al que es sometido la carne y sus productos derivados es el responsable de una serie de fenómenos físico-químicos, bioquímicos y microbiológicos que definirán la calidad y las propiedades organolépticas del producto acabado. El principal objetivo de este método de conservación por calor es el desarrollo de las características sensoriales, como el color, sabor, estructura, textura, consistencia y la estabilización microbiológica del producto. El método de cocción permite el desarrollo de las características sensoriales
como la estabilización de la estructura, la formación del sabor y aroma característicos y la estabilización del color. Los responsables del desarrollo y estabilización de la estructura del producto cocido son las proteínas miofibrilares como la actina y miosina y el colágeno. Estas proteínas sufren una desnaturalización por el efecto del calor y se produce una disminución de los espacios intercelulares y compactación de las fibras desnaturalizadas, confiriendo consistencia, dureza, ligado y cohesión al producto acabado. Formación del sabor y aroma característicos. La aplicación del calor da origen a una serie de reacciones que forman nuevos compuestos de mayor digestibilidad al tiempo que confieren al producto cárnico cocido su sabor típico y característico. Estabilización del color. La acción del calor es una de las causas de la desnaturalización del pigmento rojo de la carne, que se transforma en un pigmento rosado característico de estos productos. La estabilización de este pigmento se produce básicamente en la fase final de la cocción y la temperatura mínima para que esto ocurra es de 65 grados centígrados. Pasteurización. Es un tratamiento suave de calor que consiste en someter el producto a una temperatura entre 65 a 75 grados centígrados en pailas o en autoclaves abiertas. El objetivo principal es inactivar las enzimas y eliminar algunos microorganismos. Sin embargo, se debe considerar que no destruye microorganismos termoresistentes. Por eso se acompaña de otro método como la refrigeración.